organizaciones sindicales de la empresa Unosa. Bueno, pues en el día de hoy nos trasladamos desde Asturias hasta aquí, hasta delante de la sede de SEPI, más que nada para conocer de primera mano qué futuro le esperan a los trabajadores de Unosa y a la propia empresa, ya que el jueves fue la última reunión que tuvimos con la dirección de la compañía, y en esa reunión del jueves se dinamitó por dónde pasaba o por las bases que se sentaban para llegar a un principio de acuerdo en esta segunda fase de la negociación del plan de Unosa. A partir de ahí decimos que se dinamita porque hicimos un trabajo bastante riguroso, bastante completo, las dos organizaciones sindicales, y fuimos, como decía, bastante rigurosos a la hora de sentar unas bases que pudieran dar estabilidad de futuro con una serie de proyectos a la compañía, unas bases en las que se contaba con la gente de las subcontratas para que no quedasen atrás en esta transición que algunos políticos llaman transición justa y que no se está llevando a cabo. Y por último, se sentaban las bases para una gente que, después de una trayectoria profesional dentro de la empresa, se catalogarían como excedentes, y esos propios trabajadores de la propia empresa salieran a través de un plan social. Todo esto se dinamita después de un acuerdo con la dirección de la empresa que se había que desarrollar, obviamente. Se dinamita en el momento que la dirección de la empresa lo pone en conocimiento de la dirección de SEPI. Es esa dirección de SEPI, irresponsablemente, una vez más, la que, negociándose algo que se lleva a un acuerdo en Madrid, se traslada aquí a Madrid, y aquí en Madrid se rompe por completo. Por eso nosotros lo que venimos a exigir aquí es que haya un interlocutor válido dentro de la dirección de SEPI que se pueda incorporar a las negociaciones y en la que podamos llegar a puntos de acuerdo o de desacuerdo, pero un interlocutor válido, porque no queremos que algo que se negocie en Asturias tenga que ser renegociado en Madrid. ¿Por qué se rompe ese acuerdo? ¿Qué es lo que dice SEPI para que no tenga validez ese acuerdo? Pues SEPI, fundamentalmente, lo primero de todo es la falta de ¿cómo te podría explicar? Ponen la figura de un presidente en el que el presidente dice que es la voz autorizada de SEPI, llega a sentar unas bases de un posible acuerdo con las organizaciones sindicales, y ese mandato que le dieron al presidente lo tiran por abajo. Cuestiones fundamentales de por qué se rompe ese acuerdo, pues fundamentalmente nosotros tenemos un compromiso muy grande con una serie de trabajadores, que son los trabajadores de las contratas, que debido al cese de la actividad, porque cierra, como sabéis, el Pozo San Nicolás, después de que se empiece a hacer la hibridación de la central de biomasa de La Pereda, hay una serie de trabajos y un cese de actividad que cae por su propio peso. En esos trabajos están el personal de subcontratas, y ese personal de subcontratas se queda sin actividad. Nosotros creemos que dentro de una transición justa, que era lo que veníamos demandando y lo que pactamos en 2019, no queremos dejar a ninguno de esos trabajadores atrás. Otro punto de fricción, como veníamos denunciando anteriormente, era que debido a la larga trayectoria de una serie de trabajadores que llevan, como decía anteriormente y me repito, una trayectoria en la empresa, una difícil recolocación después de tantos años dedicándose a una actividad y no queriendo devaluar, porque no queremos que devalúen su categoría profesional, y esa difícil recolocación que estábamos hablando, tienen que salir como se salió toda la vida, a través de un plan social. Y esas son los dos puntos de fricción que hay ahora mismo en la negociación del plan. Bueno, lo primero, y por añadir a lo que dijo Andrés, por poner un poco en contexto la situación, lo primero queremos denunciar el primer incumplimiento, que es que tenemos un plan de empresa firmado
en el que se decía que en el primer trienio del plan, que era el periodo 19-21, había que transformar la empresa de una empresa minera a una empresa energética centrada en energías renovables y restauración medioambiental. Y bueno, pues estamos a las puertas de 2025 y esa transformación no se cometió. De hecho, pues seguimos siendo una empresa minera. Yo creo que eso hay que recalcarlo. Somos una empresa minera, tenemos un pozo minero en funcionamiento y todo el carbón que se extrae de ese pozo minero lo quemamos en una central térmica de La Pereda. Ese es el primer incumplimiento y yo creo que hay que recalcar aquí, ¿no? A partir de ahí, la SEPI en febrero de este año decide cambiar el presidente. Tras ese cambio de presidente en febrero venimos desde entonces diseñando, digamos, las líneas estratégicas por donde debe caminar la empresa a futuro y diseñando y analizando las consecuencias de ese cese de actividad extractiva, de ese fin al último pozo minero que hay en España, sobre todo analizando esas conclusiones desde el punto de vista social y laboral, porque, como decimos, hay, en este caso, más de 150 trabajadores que son los más vulnerables de este proceso, que no tienen la garantía de trabajo y de futuro como tiene un OSA, y tras ese análisis riguroso llegamos a una propuesta conjunta, y pongo énfasis también que es una propuesta conjunta derivada de ese análisis entre la empresa y las organizaciones sindicales, a las que, bueno, pues tras llegar a esa propuesta, la SEPI la ningunea completamente, obvia el trabajo realizado por esa comisión negociadora durante los últimos 9 meses y automáticamente secuestra la negociación y hace un planteamiento de una propuesta totalmente alejada del trabajo realizado por esa comisión negociadora y alejada totalmente de la realidad. Y esto es algo muy claro, lo hace evidentemente porque se niega a asumir las conclusiones a las que llegamos en esa comisión negociadora en cuanto a, como digo, a las connotaciones que tiene este cierre de cara a los trabajadores tanto fijos como a subcontratas, porque, como decimos nosotros, una de las premisas que ponemos encima de la mesa es que tiene que hacerse el cierre dando garantía social, garantía y una transición justa de ese cierre que afecte a todos los trabajadores, ¿no? Y que ayer salga el presidente diciendo en prensa que lo único que había era un planteamiento a base de un razonamiento sindical, casi lo notamos como una falta de respeto, porque claro, un planteamiento sindical única y exclusivamente lo hubiéramos hecho al día siguiente de que el presidente tomara posesión en el cargo. Tirar un planteamiento sindical ahí encima de la mesa, después de llevar 3 años de retraso, pues teníamos muy claro cuál podía ser. Lo que llevamos es 9 meses analizando conjuntamente con la empresa y ahora, después de ese análisis y de esas conclusiones, a la SEPI evidentemente no le gustan y automáticamente lo obvia todo y, como decimos, secuestra la mesa de negociación. Por eso venimos hoy aquí a exigir a la SEPI que nos reciba, que nos dé una reunión. Estamos ya cansados de marear la perdiz después de, como digo, de 3 años de retraso o que ponga un interlocutor válido en la negociación de cara a que alguien tenga, pues, mando en plaza poder, porque lo que está claro es que lo que negociamos en Asturias no se puede renegociar en Madrid, porque en Asturias llegamos a unos entendimientos y unas conclusiones de mínimos, porque poner un planteamiento encima de la mesa sindical nos cuesta 5 minutos y sería de máximos, no de mínimos. Aquí se hizo un trabajo y ese trabajo queremos que la SEPI lo respete. Y ya que estamos aquí también, aludimos también al gobierno y a los partidos progresistas de este país que tanto alardean sobre una transición justa, a que lleven también a cabo esas tesis de la Unión Europea y de que se haga una transición justa, sobre todo mirando y desde el punto de vista de una protección social de los trabajadores afectados y de los territorios. Lo que no se puede hacer es una transición dejando cadáveres por el camino, y en este caso es lo que nos tememos, que la empresa y la SEPI asumen de alguna manera a los trabajadores de un OSA, porque no les queda otra, pero que a los trabajadores de las subcontratas, pues, oye, son trabajadores que no son de ellos y que no van a correr la misma suerte.